Esta iniciativa ha sido financiada con aportes del Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de Valparaíso en el año 2022. Vamos a dar inicio de esta charla con la presentación de la charla denominada Ley REP, del papel a la práctica, presentada por Natalia Silva, actual gerenta de Economía Circular en Red Simple. Ella es ingeniera industrial con magíster en gestión de sustentabilidad, con más de 15 años de experiencia en economía circular, ecodiseño e innovación. Así que, por favor, Natalia, podemos iniciar. Les voy a comentar la propuesta por la Ley REP, que es la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, y que define que todos aquellos productores que ingresan productos al mercado chileno, de los productos prioritarios que ustedes pueden observar en la parte inferior de la lámina, deben hacerse cargo de los residuos generados por estos productos prioritarios a través de la configuración de sistemas de gestión. Importante señalar que cada uno de estos productos prioritarios tiene, además de la ley, que es la ley como marco paraguas, debe tener un reglamento específico que define cuáles son las metas, obligaciones y algunas otras particularidades para cada uno de estos productos prioritarios. Yo les voy a comentar hoy día de envases y embalajes, que es uno de los dos decretos que hoy día ya está funcionando para la ley REP, el otro es neumáticos. Pronto ya va a estar también en funcionamiento el decreto para aparatos eléctricos y electrónicos, que entiendo también hace mucho sentido con la presentación que hoy día se está también revisando de aparatos de paneles solares. Y bueno, también hay un decreto que se está trabajando para aceites y lubricantes, pilas y ya les mencionaba entonces baterías. ¿Quiénes son estos productores entonces que están afectos? Para el caso de envases y embalajes, los productores afectos son todos aquellos que comercializan productos en Chile, ya sea que los importan o que los fabrican en el país, y acá la figura de este productor es quien toma las decisiones para visualizar qué producto va a estar ingresando y qué se va a estar comercializando, y por lo tanto es quien toma decisiones si es, respecto a si se puede mejorar o no la calidad de ese envase para que tenga un menor impacto cuando se convierte en un residuo. ¿Cuáles son las categorías que hoy día están afectadas bajo este decreto de envases y embalajes? Son dos categorías. Una es la de envases y embalajes domiciliarios, que son los envases que podemos encontrar en el hogar, y también están los envases no domiciliarios, que son los envases industriales. Dentro de cada una de las categorías existen subcategorías de cumplimiento de meta, y esta diferencia entre estos tipos de subcategorías hace que efectivamente existan metas específicas para lograr que estos materiales puedan lograr una circularidad, puedan lograr una reducción y efectivamente un menor impacto, que es uno de los principios que busca esta ley. Las metas, no vamos a entrar en detalle en las metas, pero es importante que puedan visualizar que parten con metas muy bajitas los primeros años, porque tenemos que, particularmente en la categoría domiciliaria, generar una adecuación del mercado. Hoy día el mercado del reciclaje en Chile es un mercado que está desarrollado para valorizar los residuos industriales, que tienen una característica bastante diferente a lo que es el domiciliario, porque los residuos industriales son limpios, no están en contacto directo, no son los que se utilizan justamente para transportar los productos hasta el uso en los hogares. Y por lo tanto, estos residuos, que son los que encontramos en los hogares, son los que ya están contaminados con algún producto que tuvieron en su interior, y hace que efectivamente la valorización de estos residuos sea mucho más compleja que lo que podemos obtener de la categoría no domiciliaria. Entonces, las metas para cada una de estas subcategorías parten muy bajitos. Hoy día ya estamos en el año 2 de la implementación de esta ley, y si miramos, por ejemplo, en el caso de la categoría no domiciliaria, las metas parten bastante más arriba, como por ejemplo lo pueden ver acá en el caso de papeles y cartones, que la meta desde el año 1 ya parte con un porcentaje de cumplimiento de lo que ingresa al mercado del 48%, o sea, todos los cartones que se encuentran en la industria, al menos la mitad se debiera estar reciclando desde hace mucho rato, porque recordemos que
todo el residuo industrial hace mucho tiempo que tiene ya una exigencia de gestión a través de los requerimientos de reporte que tiene el Ministerio de Medio Ambiente bajo la plataforma que se llama SINADER. Entonces, hay acá un mercado que ha estado funcionando previa a la implementación de la ley y esto se reconoce en esta ley y por eso también parte con un desafío bastante más alto que lo que tenemos en los hogares. ¿Cómo opera entonces la ley RED? Primero, el productor, que es la empresa afecta, o ya sea fabricante o importador, tiene que, a través de la venta de sus productos, hacerse cargo de lo que pasa posterior al uso de sus productos, y esa responsabilidad involucra la recolección, poder generar a través de estos sistemas de gestión convenios con municipios que permitan que efectivamente los materiales que están quedando como residuos se puedan valorizar. Y ahí entonces esta figura que tiene que conectar la responsabilidad del productor y hacer que esto suceda, se llaman sistemas de gestión y Resimple es el sistema de gestión para envases y embalajes. Resimple entonces tiene los dos ámbitos de acción, va a estar generando toda la infraestructura y empujando el desarrollo para el cumplimiento de las metas de la categoría domiciliaria y también va a estar visualizando a través de otro modelo lo que es el cumplimiento de la categoría no domiciliaria que se llama monitoring. La cobertura de cumplimiento es nacional. Si bien estos primeros 2 años la implementación parte en la región metropolitana por tener el 60% de la población, ya se activaron desde el primer año también instancias en diferentes capitales regionales y diferentes comunas donde se está implementando uno de los 2 modelos que permite la ley para comenzar con este servicio. El modelo de fondo que tenemos que llegar a implementar en todo Chile es la recolección en la puerta de las casas, y eso ya está pasando en la gran mayoría de las comunas de la región metropolitana, ya se está activando también en regiones del norte y del sur, por ejemplo, deberíamos ya partir este año con recolección en La Serena, en Coquimbo, también en Viña estamos partiendo, y en Concepción también debiéramos partir en las próximas semanas. ¿De qué depende de partir o no con este servicio de recolección? Depende mucho de la interacción que podamos lograr con los municipios, porque para poder nosotros partir con el financiamiento de este ejercicio necesitamos que el municipio firme un convenio con Resimple para poder activar las licitaciones, porque finalmente vamos a entrar al territorio de la municipalidad y los actores municipales, digamos, son claves en este ejercicio, porque nos abren las puertas, digamos, para poder visualizar de qué manera vamos a estar recorriendo cada una de las calles de cada uno de los municipios, y por lo tanto es una entrada inicial, es un paso crítico, digamos, el poder generar convenios con municipios. Entonces, si no hemos llegado, por ejemplo, todavía a Valparaíso, es porque todavía no hemos logrado cerrar el convenio con Valparaíso, o con Rancagua, o con otras comunas que finalmente todavía estamos conversando y tratando de cerrar estos convenios. Pero esta es una ley que va a llegar a todo Chile. Al menos el 80% de todas las viviendas deben tener un servicio de recolección de aquí a 12 años más. Ya vamos en el segundo año, así que en 10 años nos queda poder llegar y cubrir ese 80%. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se financian los sistemas de gestión? Bueno, los sistemas se financian a través de lo que contamina. Esta ley es una ley que tiene como principio el que contamina paga, y por lo tanto cada productor tiene que pagar por lo que está ingresando al mercado de envases y embalajes. Y para eso existen tarifas que son definidas por el sistema de gestión, y por lo tanto por cada kilo de producto que ingresa al mercado tiene que visualizar cuál es la tarifa para ese producto. Así entonces nuestro mercado en Chile está más o menos concentrado en residuos que vienen de la industria de alimentos y bebidas, aproximadamente el 70%, es bastante similar a lo que podemos observar en Europa, más o menos la construcción de cómo se distribuye la cantidad de residuos es bastante similar en nuestro país. Luego de alimentos y bebidas vienen los residuos de limpieza y mantenimiento, los de higiene y belleza, y después en el grupo otros podemos encontrar a la banca, a la construcción, a las empresas farmacéuticas, que finalmente generan menor proporción de la cantidad de residuos que ingresan al mercado. El financiamiento entonces a través del pago de estos productores se hace por medio de las tarifas, y los sistemas de gestión no pueden repartir utilidades, por lo tanto
lo que se pide financiar a través de tarifas tiene que tener un equilibrio con lo que se necesita gastar para poder llevar adelante los hitos que se tienen que cumplir cada año. Todos los años las metas, como ustedes visualizaron en las láminas anteriores, van creciendo, por lo tanto, todos los años hay que recalcular para visualizar la cantidad de kilos que se tienen que recolectar, la cantidad de comunas que van sumándose todos los años, porque esto es un sistema que va gradualmente abordando cada vez más territorios y por lo tanto las tarifas parten en un monto a financiar por la capacidad de alcance que se tiene que cumplir para ese año y las obligaciones asociadas, y así va a ir creciendo hasta que se pueda lograr la cobertura del mayor territorio y empezar ahí a generar las eficiencias. Básicamente las tarifas cubren el 90% o van direccionadas en el 90% a cubrir los costos que son operacionales, o sea, básicamente pagar por el servicio de transporte, de recolección desde las casas, que se vayan después estos a puntos de clasificación donde los residuos se separan y posteriormente se llevan a las plantas donde los materiales se transforman en materia prima, y ahí hay algunos productos que pueden tener un precio, que puede ser un precio positivo, o hay algunos materiales que no tienen mercado y no tienen precio y básicamente ahí el sistema de gestión tiene que pagar para que este residuo se valorice, como pasa con el caso de los envases de cartón para líquidos, que son los envases que se usan para los productos lácteos. ¿Cómo se construye hoy día el equipo? Paso rápidamente ahí, quién es el equipo Resimple, digamos, somos hoy día ya 60 personas que estamos articulando este ejercicio, y nosotros tenemos entonces estas dos categorías que tenemos que llevar adelante para el cumplimiento. Vamos a hablar primero de la categoría domiciliaria, donde básicamente lo que hace Resimple es, a través de los convenios que se generan con los municipios, vamos a tener la división de lo que pasa hoy día con la bolsa de la basura. Los hogares, casas, edificios, básicamente hoy día de la bolsa de la basura van a tener que empezar a separar los residuos que se pueden valorizar, que son los envases reciclables. La basura va a seguir bajo la responsabilidad del municipio y por lo tanto el municipio sigue administrando los costos de lo que significa la basura, pero cambia el esquema con la ley RED porque ahora todo el flujo asociado a envases que se pueden valorizar pasa entonces bajo la responsabilidad de los productores, que son los que contaminan, y que ahora financian este ejercicio a través del sistema de gestión que es Resimple. Por lo tanto, lo que ustedes generan como residuos en sus hogares se tiene que separar. Uno sigue hacia los rellenos sanitarios o vertederos en algunos casos, y el otro flujo pasa entonces a la responsabilidad y financiamiento de los sistemas de gestión que a su vez son financiados por los productores. Y lo que tienen que hacer los sistemas de gestión entonces es generar licitaciones. Primero generan convenios con los municipios, después se hacen licitaciones con los actores gestores que van a estar recolectando, que pueden ser recolectores de base o pueden ser gestores privados. Después hay un eslabón que es la separación. La búsqueda de poder lograr mayor participación ciudadana va a llevar a un modelo donde vamos a pedirle a la ciudadanía que mezcle algunos residuos reciclables. No todos tienen que ir separados en un montón de diferentes contenedores, sino que podemos mezclar algunos residuos, y esos residuos que son mezclados y que son recuperables van a las plantas de clasificación donde industrialmente se empieza a generar la separación. Ya cambiamos un poco el esquema de lo que conocíamos antes de reciclaje, que en puntos limpios personas hacían la separación. Ahora se hacen grandes volúmenes en plantas de clasificación, y en Chile ya tenemos 3 plantas que están funcionando, unas más tecnificadas que otras, donde hay participación también de personas que ayudan a la clasificación, pero también hay equipos como detectores de metales, hay también sistemas infrarrojos que van determinando el tipo de plástico, por ejemplo, para poder hacer la clasificación más adecuada. Y finalmente estos se van después a valorizar. Valorizar es cuando se transforma este envase en materia prima, cuando se hace esta acción mecánica de transformarlo en materia prima para poder ser después materia prima para un nuevo producto. Entonces, dentro de las obligaciones y metas que tenemos en la categoría domiciliaria está justamente el hito de reciclar. Nosotros tenemos que cumplir todos los años este reciclaje, esta valorización, y hay una meta que tenemos que cumplir.
pero también tenemos otras obligaciones que tienen que ver con cómo llegamos con un reciclaje puerta a puerta, en la puerta de la casa de cada vecino y vecina, donde ya les adelantaba que tenemos un periodo de 12 años donde tenemos que ir creciendo en las viviendas que tenemos que atender. Entonces, el año 1, que fue el que ya pasamos, teníamos que llegar al 10% de las viviendas de todo el territorio nacional, ahora ya estamos en el 20% y por eso también ya estamos creciendo en otras comunas. Como nos vamos a demorar bastante en llegar a el 80%, son varios años, hay una tercera obligación que tiene que ver con las instalaciones de recepción de almacenamiento, que son como los puntos limpios que conocemos. Y acá un poco el espíritu detrás de poner esta otra obligación es que mientras las comunas no reciben todavía y los vecinos no reciben este servicio de recolección desde las casas, pueden recibir un mecanismo paralelo que van a estar conviviendo, donde aquellas comunas que no tienen esta recolección desde las casas deben tener estos puntos de acopio o estos puntos IRAS para que los vecinos puedan reciclar y puedan llevar sus residuos. De esa manera, la idea es poder lograr al 5.º año de la implementación de la ley REP al menos una cobertura nacional con alguna de las dos modalidades y poder lograr que efectivamente exista la infraestructura para que todos los ciudadanos y ciudadanas de Chile puedan tener alguna alternativa que les permita reciclar sus residuos. Para el caso de la categoría no domiciliaria, que es el reciclaje industrial, acá nos enfrentamos a un mercado que ya existía, que ya funcionaba, como ya les decía, existe Sinader hace bastante tiempo, que exige a los patios industriales, a los patios traseros, que informen la gestión que están desarrollando. Y dado ese requerimiento, muchos de los patios traseros, cuando empiezan a revisar esta gestión, se dan cuenta que hay muchos materiales que se pueden valorizar y por lo tanto ahí nace justamente esta industria de reciclaje que responde a este residuo industrial. Pues bien, acá mucho del cartón se recicla, un porcentaje también relevante de los plásticos o de los metales que se generan en los patios traseros se valorizan y por lo tanto acá hay mucha información y un manejo que ya existía previo a la implementación de la ley REP y por lo tanto la ley REP lo que hace es recoger esto. No es necesario ir a partir desde cero, ir a financiarlo desde cero, sino que acá lo importante es que tenemos que empezar a generar los balances de masa. Lo que trae de nuevo la ley REP para esta categoría es que ahora los productores informan lo que ingresa al mercado. Ellos tienen que hacerse cargo de indicar qué es lo que están vendiendo, qué están enajenando en el mercado, separarlo en las categorías, en lo que va a quedar en los hogares y los residuos que van a quedar en el sector industrial. Y lo que se reporta entonces que ingresan al sector industrial tenemos que ir a hacer el match con todos los patios traseros, porque finalmente una empresa puede comercializar un producto que quede en diferentes patios traseros. Entonces, acá lo que se ejecuta es un balance de masa general de lo que está quedando en los patios traseros versus lo que todos los productores afectos han reportado en el año anterior o la corrección que se hace también anual de estas cifras que cada productor debe ahora informar por efectos de la ley REP respecto a lo que está generando como residuo posterior a la venta de algún bien o servicio. ¿Cómo lo hacen entonces los productores? Ingresan a nuestro portal, que es el portal Empresas. Acá pueden ya sea reportar lo que corresponde a la línea base de la categoría domiciliaria o no domiciliaria y también informar si es que ese productor tiene también la cualidad de tener una figura de consumidor industrial, que es el que administra los patios traseros, también puede entonces a través de este portal generar estas declaraciones y dar con eso cumplimiento también a los requerimientos de la ley REP. Acá entonces en el portal también tiene acceso a información, como ustedes pueden ver acá, todos los socios que hoy día financian a Resimple tienen una clave única de acceso, donde hacen la carga de la línea base, donde cargan el monitoring, que es la figura de este monitoreo, de este balance de masa de lo que pasa en la categoría industrial, y reciben justamente también información asociada al cumplimiento, informaciones relativas a los avances de la ley, y tienen también las tarifas y cotizador para poder entender, de acuerdo a la declaración que ejecutan, cuánto es lo que deben pagar a Resimple para lograr que esto funcione de manera adecuada.
De esa forma, entonces, para el funcionamiento, para explicar de manera más concreta cómo funciona el ejercicio de declaración, sobre todo en la categoría de monitoring, cada productor hace una declaración de línea base, que lo hace al sistema de gestión, y después los residuos que va entrando al mercado, que cada productor va incorporando al mercado, pueden quedar en los patios traseros, ya sea de un supermercado o de una empresa que tenga un mercado B2B, y esos residuos que están en ese patio trasero, que ya se gestionan, como señalábamos anteriormente, y que se valorizan, ahora se tienen que informar. Esa figura de consumidor industrial se informa, se reporta finalmente lo que se está transformando en materia prima, y ese balance de masa es lo que nos permite generar este ejercicio del monitoring para poder dar cumplimiento a esta categoría que es la no domiciliaria. ¿Cuáles son los residuos que estamos reciclando en esta partida? Son aquellos residuos que hoy día existe un mercado que está implementado y que tiene la capacidad de poder demandar lo que se va a estar recolectando. Hoy día hay muchos residuos que técnicamente son viables de ser reciclados, pero acá ahora tenemos que hacernos cargo también de ir a recolectar lo que tenemos capacidad para poder vender, poder incorporar nuevamente en el mercado, y así entonces estamos hoy día recolectando todos los envases de vidrio. Los envases de vidrio son altamente reciclables, también todos los envases que son de papeles y cartones. Acá lo único que hay que tener cuidado es que no tengan capas de plástico sobre los cartones. Esos serían los únicos cartones o papeles que no se pueden reciclar, pero en general todo el papel y cartón se puede reciclar. Las latas de aluminio y las hojalatas también, todas se pueden reciclar. Envases de cartón para líquido que yo les señalaba, que son los envases de los lácteos o también de productos en conserva que se utilizan en estos envases, tenemos que reciclarlos, aunque no existe todavía un mercado con precios positivos para poder hacerse cargo de estos materiales. Tenemos que recolectarlos igual porque hay metas específicas asociadas a esos materiales. Y los más complejos siempre son los plásticos. Acá es donde tenemos más problemas para poder lograr el uso de esos materiales reciclados o esa materia prima reciclada. Entonces, hoy día nos estamos enfocando en aquellos materiales donde existe tracción de demanda, que básicamente son las botellas plásticas de jugos, bebidas y aguas. También los plásticos rígidos de envases como detergentes, lavalosas. Y de los flexibles estamos tratando de partir por los más los monomateriales, los más simples, como los envases de pasta, de arroz, de envoltorios de papeles absorbentes, y posteriormente tenemos que ir viendo cómo sumamos más envases a estos flujos. ¿Cómo se retiran? ¿Cómo funcionan? Digamos, recordemos que tenemos las dos modalidades de servicio, que son los puntos ITAS, instalaciones de recepción de almacenamiento, más conocidos como puntos de acopio, puntos limpios, que van a tener esta gráfica donde básicamente la idea es ya ir tendiendo a los tres flujos que vamos a ir implementando en la mayoría de las comunas, donde vamos a tener el flujo azul, que es de papeles y cartones. El flujo amarillo es para la mezcla de envases plásticos, cartón para líquidos y envases de metales. Y los vidrios siempre tienen que ir separados, porque los vidrios, si entran en alguno de estos dos flujos, lo contaminan. Recordemos que el vidrio se construye a partir de arena de sílice, por lo tanto cuando se quiebra el vidrio se empieza a pulverizar, y finalmente cuando entra como polvo dentro de flujos de cartones o flujos de plástico, perdemos ese vidrio. Entonces el vidrio siempre tiene que ir en un flujo paralelo, ya sea a través de campanas, o hay algunas comunas que tienen también recolección desde las casas de este flujo, pero es importante que desde ya empecemos a tener súper claro en la retina que tiene que ir el vidrio separado. Hay comunas que hoy día tienen estos dos flujos mixtos, también están dentro del contenedor amarillo, pueden incorporar, contenedor o sacos, pueden incorporar también los papeles y cartones, pero el óptimo es que pudiéramos tener estos tres flujos implementados en todas las comunas. Aquí cada usuario va a poder visualizar después cómo se genera el convenio en su comuna y ver si efectivamente va a empezar a operar con los tres flujos o con dos flujos, que sería amarillo y verde para el vidrio. Nosotros trabajamos desde el inicio con los recicladores de base, porque la ley así también lo exige,
que tenemos que al menos tener la operación de los puntos limpios y puntos de acopio con un 50% de recicladores de base. Nosotros estamos apuntando a que el 100% de esas instalaciones estén operadas por recicladores de base, y también estamos incorporando a los recicladores de base en los otros flujos, que son los de recolección selectiva, de transporte, y ahí estamos también siempre visualizando cómo logramos que el reciclador de base pueda integrarse de manera igualitaria a participar en este flujo, y hay también hay habilitantes, ciertos requerimientos que habilitan justamente su participación para que esté en competencia, digamos, con algún gestor privado que pudiera tener a lo mejor otras facultades y que pudiera no permitirse esa competencia de manera igualitaria. Nosotros también tratamos justamente de lograr que esto se genere a través de capacitación, a través de apoyo, y hacemos justamente ese ejercicio de manera constante con ellos. Otro tema crítico para la implementación de la ley es el uso de este sello, que es el sello Elijo Reciclar, que hoy día más de 4.000 productos lo tienen, y es el sello con el cual vamos a empezar a bajar hacia la ciudadanía la identificación de los envases que se pueden reciclar. No vamos a hablar de PP, PET o lo que sea, sino que vamos a hablar sobre aquellos productos que tengan el sello, son los que tienen que ir en el contenedor de los reciclables, y de esa manera hacemos un llamado más simple, porque tenemos que hacer que el reciclaje sea simple y competir con lo fácil que es botar los desechos a la basura. Entonces, este sello es el llamado a la acción que tenemos que entregar a la ciudadanía para identificar si los envases se pueden reciclar o no, y ustedes ya los pueden ver porque hay muchos productos que ya lo tienen hoy día en el mercado. Si quieren entender un poco más respecto a cómo funciona la recolección, o saber si tienen puntos limpios cercanos al lugar donde ustedes hoy día habitan, pueden entonces ingresar a nuestra app, que es Resimple. Está disponible para Android y también para iOS, y aquí ustedes pueden visualizar en el apartado que dice Mi Camión, los días que pasa el camión y lo que va a estar recolectando. También, como señalaba, los puntos limpios más cercanos al lugar que ustedes indican, y pueden reportar problemas también. Y estos problemas pueden ser: no pasaron por mi casa, o no tengo soluciones de acopio, o cualquier problema que quisieran también entender. Y tenemos una funcionalidad, tenemos un bot que es Escarlata, que ayuda justamente a resolver preguntas, y tenemos una zona educativa que nos permite también aprender respecto a cómo tenemos que entregar los residuos y qué significa la entrega limpio, seco y aplastado de los residuos que ingresan al mercado. También tenemos nuestra página web, que es resimple.cl, donde pueden descargar también información relativa a cómo funciona este reciclaje. Estamos también constantemente lanzando comunicación para generar este cambio cultural. Estamos en redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y también en X, donde justamente el enfoque de estos perfiles es ir educando y resolviendo dudas de la ciudadanía, porque esto es un cambio en la manera que visualizamos la basura. Acá ya tenemos que empezar a hablar de residuos, de recursos, y tenemos que lograr también que la participación sea activa y que no solamente el grupo comprometido con el reciclaje sea el que esté hoy día haciendo esta acción. Estamos nosotros entonces, actualmente estamos con bastantes licitaciones abiertas, estas las pueden ver ustedes también en nuestra página. Estamos convocando a los diversos gestores que están en las diferentes comunas a nivel nacional a que participen de las licitaciones. Seguimos cerrando convenios, hoy día ya tenemos 100 convenios, estamos en los 111 convenios, que fue el último reporte que vimos ayer, de convenios con comunas para atender justamente y generar estos acuerdos y empezar a trabajar y a entregar este servicio. Y en las mismas comunas también hacemos capacitación a los vecinos, tenemos talleres, y estamos buscando cómo podemos llegar justamente a la ciudadanía y lograr que efectivamente se motiven en este ejercicio de participar. Además de estar en medios, estamos ayudando a los productores a comprender justamente cómo se debe hacer correctamente esta declaración, y articulando justamente este ecosistema que es súper necesario para lograr este tremendo cambio que vamos a llevar adelante. Y quienes nos ayudan también con este ejercicio es el Reciclan, que son las figuritas que están ya enseñando respecto a cómo se tiene que tratar cada uno de los materiales, de dónde está
representando a los metales esta escarlata, tenemos a los plásticos flexibles con la representación de plastricio, para los envases de cartón para líquidos está Betopac, está Vidriana, los vidrios, para las botellas y aguas está Clarapet, y todos los cartones y papeles está Oscartón enseñando, justamente llevando y acercando de manera más lúdica este tremendo cambio que tenemos que ejecutar a colegios y también otras instituciones que reciben y necesitan justamente que podamos intervenir. Y voy a ver si es que se escucha el audio del video, si no, lo podemos después compartir, pero es parte también de la campaña que nosotros vamos a empezar a ejecutar. Ahí me confirman si es de manera correcta. Somos el Reciclar. Y llegamos hasta aquí para enseñarte a reciclar, reutilizar y disminuir tus residuos. Yo soy Escarlata. Clarapet. Por acá, Oscartón. Y yo, Plastricio. Hola, soy Viviana. Y yo, Betopac. Y te queremos contar que entró en vigencia la Ley REP, o Ley de Reciclaje. Por eso nosotros te queremos enseñar qué productos, envases o embalajes puedes reciclar, cómo separarlos y dónde depositarlos. Ingresa a www.recicle.cl y conoce más sobre cómo reciclar. Además, descarga nuestra app Ciudadana Resimple. En ella podrás encontrar los puntos limpios y puntos verdes cercanos a tu casa. Confirmar los días que pasará el camión de reciclaje por tu sector, en caso de que tu comuna cuente con este servicio y mucho más. Pronto volveremos para contarte más sobre este nuevo camino de reciclaje. ¿Por qué? Reciclar es reciclaje. Hayan podido oír, y finalmente contarles cómo funciona el modelo de incentivos. Estas son las tarifas que hoy día ya se encuentran públicas en nuestra página. Cualquier persona puede acceder y mirarlas, y como pueden visualizar acá en la lámina, existen tarifas para la categoría domiciliaria y para la categoría no domiciliaria, y se separan justamente por el tipo de material y la complejidad que tiene cada uno de estos materiales. Acá este instrumento económico busca generar incentivos a aquellos materiales que son reciclables, esos son los que pagan menos tarifa, y los que no son reciclables tienen una tarifa más alta. El fondo, digamos, o la expectativa que tenemos que poder transmitir al mercado es que efectivamente aquellos materiales que son considerados como sustentables, sostenibles en el tiempo, tengan una brecha bastante grande entre aquellos que no se pueden reciclar o que generan un impacto negativo. Y eso se tiene que empezar a regular a través de este mecanismo económico que es lo que recoge justamente la ley REP. Y tenemos que también empezar a empujar que los envases vayan cambiando, vayan siendo cada vez más diseñados para lograr esta circularidad. Entonces existen ya ejemplos concretos de cómo se van mejorando, sobre todo en países donde ya se implementa esto, en Francia, por ejemplo, que se han hecho ajustes a los envases para no perder las tapas, por ejemplo, o se premia también a los envases que usan material reciclado. Así también tenemos beneficios a aquellos envases que utilizan la cantidad correcta de material para poder comercializar el mismo producto, y envases que pueden ser castigados porque finalmente van generando cambios que pudieran eventualmente no estar alineados con lo que la ley REP está propiciando, que es la circularidad de los materiales. Y eso tenía entonces para contarles. Espero que se haya oído y se haya entendido, y si no, estoy acá disponible para poder responder cualquier duda que tenga. Muchas gracias, Natalia. Te escuchamos sin problemas. Vamos a ver si alguien tiene alguna consulta. Puede levantar la mano y le acercamos el micrófono. Sí. Hola, Natalia. Por acá Eduardo Fuentealba. Hago una consulta. Dentro de los elementos que están reciclando, ¿han tenido problemas con la ley REP? Porque la ley REP es como que habilitas un proceso, pero siempre hay otras leyes que de repente no flexibilizan tanto la ejecución de algunos elementos. No sé si han tenido algún... Te escucho muy mal, no te alcanzo. A ver, ¿me escucha ahí o no? ¿Se escucha
está como cortado. Entonces el del computador. Ah, ya. No te decía que si han tenido algún problema con la ley REP, con alguna implementación de algún producto. No, lamentablemente ahora no te escucho nada. ¿Aló? Sí, aló, aló. No. Ahora sí nos fuimos.
empiezan a generar este tipo de problemas. ¿Ya? Algunos módulos que no traen marco de aluminio, que normalmente son de teluro de cadmio o de otro material, si yo los manipulo mal y los golpeo levemente, se producen fracturas internas. Entonces, en base a eso nos hemos dado cuenta que, y eso considerando que los módulos se están instalando bien. ¿Ya? Muchas veces también hay otra problemática que tiene que ver con la instalación y los aprietes. ¿Ya? Aunque no lo crean, hay veces que no lo apretan bien y salen volando en el desierto. ¿Ya? De hecho, uno de los problemas más grandes que hemos tenido es el tema de corte de cable, como lo voy a mostrar. Y básicamente muchos módulos, por ejemplo, estos módulos son retirados de Atacama. Uno podría decir, este proyecto acá, están todos desordenados, fueron saliendo, hay algunos módulos que están de una forma, otros de tira, en otras plantas es mucho más ordenado. ¿Ya? En otras, a medida que van llegando, los van almacenando. Entonces, ya hay cosas que nos empezamos a dar cuenta. Esta es la falla como más típica en el desierto. El módulo está bien, se cortó el cable, producto de que el viento se amarra con amarras plásticas, las amarras plásticas con la radiación se queman y empieza una oscilación del módulo, producto de que ese largo está normado, aproximadamente son como un metro, un metro 20. Entonces cuando se interconecta entre módulo y módulo, queda un cable colgante, que en el tema del desierto con el tema del viento empieza a oscilar. Imagínense oscilando todos los días, entonces se produce una fricción en la junction box y termina saliendo. ¿Ya? Pero eso es reparable, eso se puede reparar y el módulo en sí está en buen funcionamiento. Pero cosas como este tipo de lapidamiento, nos hemos dado cuenta que si bien hay módulos que se pueden sacar y están reparables, solamente en la manipulación de retirar el módulo de la planta y de almacenarlo, no mata. Por ejemplo, eso, todos los cables quedan aplastados. Ustedes saben que los cables eléctricos, si nosotros los prensamos, se producen deformaciones y eso a la larga, cuando pasa una corriente, genera problemas. Este tema de apilamiento, también nosotros nos dimos cuenta y empezamos a sacar las cuentas y en realidad, de acuerdo a la tecnología y al peso del módulo, no se pueden apilar más de 20 o 30 módulos arriba, sino la misma presión hace microfracturas dentro del módulo. Entonces, muchas de las fallas, de hecho estuvimos analizando aproximadamente 1000 módulos de ley y muchos de los módulos que estaban en condiciones o salieron de falla para fuera de operación, fueron dañados justamente en el almacenaje, no en el retiro de la planta. Entonces, si bien esto es una fracción de módulos, todavía no empiezan a salir la cantidad de módulos que deberían salir por todo este tema de falla que estoy comentando. Y hoy día estamos con la problemática mayor, porque básicamente si yo instalo una planta de 100 megas, el fabricante me asegura una cantidad de módulos de stock para garantía. El problema es que las garantías se están negando. Entonces ahora ya no es sacar el módulo y reemplazarlo por otro en la planta, sino pasa ahí que si saco el módulo, ¿de dónde saco un módulo nuevo para colocar? Entonces al final y al cabo, primero, la tecnología y el mercado es sumamente rápido, o sea, ustedes compran un módulo y difícilmente en 2 años más van a encontrar el mismo módulo en el mercado. Pero ya con conocimientos básicos de electricidad uno se puede saber que uno puede reemplazar un módulo por otro sin ningún problema en un stream, pero como son fuentes de corriente, si yo coloco otro módulo, tengo que asegurarme que tenga la misma tensión y corriente, porque si no, supongamos si tengo una fuente de corriente, no sé, de 9 amperes, y coloco otro módulo que tiene 8 amperes, ese módulo de 8 amperes va a limitar la corriente de todo el circuito. Entonces hace bajar la potencia. Entonces, cosas de ese tipo son las que hoy día se están estudiando para poder verificar qué comportamiento pueden tener. ¿Ya? Entonces, siempre se nos presentó después de hacer este análisis estas preguntas. O sea, no sé cuántos módulos van a salir de operación. ¿Ya? No sé si se pueden reutilizar estos módulos. Nosotros pensamos en la fase, cuando uno ve el tema de economía circular, lo primero que pasa es la reutilización y después ya va el descarte para el reciclaje. Acá estamos pensando en reutilización principalmente porque es el que presenta menos desgaste energético. ¿Ya? Ya hemos sabido por qué están fallando los módulos. ¿Ya? Y acá es donde se presentan oportunidades. ¿Ya? ¿Y por qué? Yo lo vinculé con el tema de pobreza energética porque encontramos que una cierta cantidad de módulos se pueden reutilizar. ¿Ya? Y la empresa primero los puede donar. ¿Ya? Por ejemplo, un colegio, a plaza, normalmente hay instalaciones aisladas que se pueden reutilizar estos módulos y son ideales. O sea, tengo módulos que están fallados, se pueden reparar levemente y se pueden reutilizar en aplicaciones principalmente más pequeñas, pensando en algunas aplicaciones de generación de energía, pero ahí nos empezamos a encontrar con una maraña justamente por la pregunta que le he hecho recién a Natalia. Respecto a la ley, la ley ya empieza a prohibir cierto tipo de cosas que imposibilitan esta ejecución. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que decidimos ver? Este es más o menos el triángulo de economía circular. Normalmente cuando uno tiene un producto, ¿ya? Y no es desecho todavía, porque es diferencia cuando yo tengo un producto, tengo un activo. ¿Ya? Normalmente en estos proyectos energéticos, lo que pasa es que
se logran estos precios baratos porque primero hay tratados de libre comercio con China. ¿Ya? Cuando yo importo proyectos que sobrepasan los 5 millones de dólares, no pago ni IVA ni impuesto de importación. O sea, me ahorré 25% más o menos de valor. Entonces es un beneficio bastante importante, pero esa instalación que yo estoy importando queda ubicada en el lugar físico donde yo la declaré. Si, mientras sea activo, queda ahí. Entonces sí, ahí se transforma en producto. Si yo lo quiero sacar de la planta y lo manejo como producto, entro en la ilegalidad y me pueden demandar. Si yo lo declaro como desecho, como residuo, no entro en la ilegalidad porque pasa a ser desecho, pero se le aplica la ley de residuos. Y dependiendo si el elemento tiene componentes contaminantes, se tiene que tratar como un residuo contaminante. Y lamentablemente ese es el problema que tenemos hoy día con la mayoría de los electrónicos, ¿ya? Que están catalogados como residuos contaminantes, siendo que no siempre, o sea, en su estructura completa no son, a lo mejor no son residuales en contaminación, pero sí cuando nos muelen pueden ser así. Entonces empezamos a ver este tema de los que son productos y son desechos, y nos encontramos por lo menos en la fabricación del módulo, en la instalación, y normalmente cuando tenemos la falla pasamos directamente al reciclaje, ¿ya? Y ahí hay varios procesos, y justamente lo que estamos haciendo acá con los sistemas de poder separar los componentes del módulo para poder reciclar. Entonces nosotros vimos esta oportunidad de aprovechar y de insertar unas variables adicionales. Primero, tomar esos módulos, ver un protocolo de prueba para poder ver si realmente se pueden desechar los módulos o tienen alguna alternativa, ver la opción de reparación, que en algunos casos, como yo les decía, cambiar una junction box, que básicamente una caja de conexiones con diodo, ¿ya? No resulta tan complicado de caro, ¿ya? Y ver las aplicaciones que se puedan hacer factibles, ¿ya? Y en aplicaciones tenemos diversas aplicaciones que se pueden aplicar. Entonces, dentro de eso, trabajamos en un proyecto de poder pareciera esto que fuera como bien de economía circular, pero es bien eléctrico, ¿ah? Tuvimos que hacer un procedimiento para poder hacer ensayos de módulos, ¿ya? ¿Y eso qué significó? Tomar los módulos, primero si tienen fractura tengo que ver si, con una prueba de aislación, si mantienen su aislación eléctrica, porque si tienen fractura y se ha bajado su aislación eléctrica no los puedo utilizar. Después de eso tengo que empezar a ver otros parámetros, por ejemplo hacerles termografía. Después de eso, hacer una medición de curva I V, que básicamente tiene el comportamiento espectral, o sea, el comportamiento eléctrico que tiene el módulo, dado que básicamente el circuito del módulo está modelado por un diodo, entonces al final uno le mide la curva inversa al diodo. Y lo otro es hacer una prueba que se llama de electroluminiscencia, que es dado como podríamos decir casi como un fotodiodo, o sea, recibe fotones y por eso transforman energía en electricidad. Entonces lo que hacemos nosotros al revés, le inyectamos energía, básicamente como una fuente de corriente controlada, y el módulo desprende luz en un espectro particular, no visible. Entonces lo hacemos en cámara oscura, con un cierto tipo de cámaras con filtro, y sacamos fotos al módulo. Entonces se ve como una radiografía. De hecho hay varias pruebas para hacer eso, ¿ya? Y en base a ese pudimos levantar algunos habilitantes y empezamos a ver que se podía ver la posibilidad de usar estos módulos en fotovoltaica como en cogeneración. Nos dimos cuenta que hay muchas empresas que instalan módulos, pero en realidad están acostumbradas a hacer instalaciones, más que instalaciones con módulos particularmente así. Y si estos tienen fallas y son reparadas, tienen que tener un feedback adicional. Se podían capacitar a las empresas, se puede viabilizar, de hecho nosotros todavía estamos en esta etapa, de viabilizar la modificación. Aunque no lo crean, en Chile siempre se han preparado módulos. De hecho las primeras empresas que instalaron proyectos, productos que eran el formato de contrato que tenían del proyecto, no podían seguir comprando módulos, entonces tuvieron que empezar a preparar. Pero nunca le hicieron una trazabilidad de que si yo reparo el módulo, me va a durar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, ¿qué va a hacer? O sea, si uno va a reparar algo, esto se vuelve viable mientras la duración de la reparación se extiende en el tiempo. Si la voy a reparar y a los días después va a estar de falla de nuevo, ya no hay mucha vuelta que dar, ¿ya? Y levantar algunos indicadores económicos justamente para si esto es rentable o no es rentable, porque también este asunto, por mucha buena voluntad que uno le pueda meter, si económicamente no es rentable, no llegamos a ningún lado. Entonces se generaron algunos desafíos, como reparemos los módulos e instalémoslos en algunas aplicaciones. Eso fue la conclusión del primer proyecto. Después nos dimos cuenta, como yo le estaba comentando, este tema del activo y del residuo, nos dimos cuenta que había que hacer una guía técnica, primero para evitar las fallas de manipulación y descomisionamiento del módulo, después para ir saldando algunos temas legales que les voy a comentar, y estamos en el desarrollo de una guía técnica, y después es realmente si estos módulos se les puede extender la vida útil, ¿ya? Porque vuelvo a insistir,
cuando un módulo está desechado para una empresa de generación es cuando cae sobre su 20% de la generación. Pero en teoría el módulo puede seguir generando, por lo menos con la curva de degradación que tiene, varios, por lo menos 10 o 20 años mucho más de lo que está en fábrica. ¿Ya? Y lo otro es tratar de capacitar entidades técnicas. Entonces, cerramos el primer proyecto y nos decidimos postular un segundo proyecto. Y en ese primer proyecto, que lo que hicimos fue tomar módulos de falla y nos metimos en una instalación. Nosotros tenemos un proyecto que le llamamos Plataforma Solar del Desierto de Atacama, que es una instalación que está a 1000 metros de altura en medio del desierto, donde hacemos pruebas de varias tecnologías solares, ¿ya? Principalmente módulos, de distintos tipos de fabricantes. De hecho, es un código QR porque tenemos una visita virtual para que lo puedan conocer, y donde normalmente se prueban cosas de ese tipo. O sea, ponemos medición de radiación y probamos el comportamiento, y lo que hicimos fue un arreglo pequeño de 10 módulos reparados. Nos conectamos a un inversor Huawei. Básicamente hoy día nosotros hemos pasado por varios tipos de inversores, por SMA, por hoy día nos quedamos en Huawei por las plataformas de adquisición de datos. Eso básicamente. Tenemos un sistema de baterías también vinculado con Huawei y una carga electrónica para ir modelando un poco que esto se comporta como sistema residencial, como sistema de bombeo, porque la idea es que estos módulos se vayan a cierto tipo de aplicaciones que básicamente son esas que nosotros hemos detectado. Y en base a eso logramos armar esta instalación. ¿Ya? Ustedes ven acá, esta instalación está con varios sensores, básicamente, y este es el sistema de medida, básicamente el inversor, la carga de batería, el tablero eléctrico que está afuera y la carga electrónica para hacer la modelación de esto. Y en base a esto pudimos lograr que en un par de meses no hemos tenido ningún problema, o sea, se mantuvo un poco la generación que teníamos estimada, siendo que no era la máxima, estamos hablando casi como del 70% del módulo como si fuera nuevo, ¿ya? Y eso nos empezó a generar información, pero sí que nos faltaban los pilotos. Entonces, a la larga, ¿qué hicimos? En la primera etapa generamos 4 aplicaciones posibles. Uno de generación distribuida, o sea, utilizar estos módulos para generar energía. Lo otro en un carport. De hecho, nosotros en Antofagasta tenemos un carport de estacionamiento. De hecho, hay varios módulos que están arriba que están vanos. De hecho, hicimos unas termografías control que aparecen estos puntos calientes. El tema de fachadas solares, ¿ya? Para poder aislar un poco el calentamiento directo en los bloques de hormigón de la fachada. Y un tema de barrera acústica, que hoy día esa no es una barrera acústica que tenemos también en la plataforma, que es para probar el comportamiento de módulos bifaciales que son generados por ambas caras. ¿Ya? Entonces tenemos las curvas justamente de ese tipo. Entonces eso se armó como parte de una iniciativa y se decidió postular un segundo proyecto donde realmente acá íbamos a armar justamente estas mesas técnicas para armar esta guía. Y acá se nos empezó a presentar el primer problema que justamente yo les comentaba. O sea, tengo la ley REP del Ministerio del Ambiente y me dice muchas cosas, pero después me encuentro que ya puedo reservar módulos fotovoltaicos, puedo reservar electrónica, pero me encuentro con estos problemitas que le decía, de activo y residuo. Si es activo, la empresa no lo va a sacar de la empresa y lo va a tener que tratar de arreglar internamente para poder reutilizarlo. Si es residuo, lamentablemente el módulo fotovoltaico contiene menos de un 1% de plomo u otros elementos nocivos y ya con eso entra en la misma categoría de la batería. Entonces, hoy día se está trabajando con el Ministerio del Medio Ambiente, está haciendo lo que ya habían comentado, están separando los electrónicos para poder diferenciar lo que es módulo, lo que es lámpara y lámparas de mercurio, que realmente son contaminantes que están en la ley, entonces hacer toda esa separación. Y lo otro que nos enfrentamos es con este decreto 248, que es el manejo de residuos peligrosos, que cuando la empresa toma el módulo y lo genera como residuo, automáticamente entra en ese decreto. Y eso implica que inclusive, a pesar de que el módulo ustedes no vieron cómo está, yo no lo podría manipular así como está, por esa característica. Tengo que meterlo en envases herméticos, no se pueden manipular más de cierta cantidad de módulos por persona. Entonces hay una serie de requerimientos que aplica, y de hecho muchas empresas han intentado donar módulos a colegios y cosas de ese tipo, y el Ministerio de Salud dice no está. No es que me imponga, pero dice, no recomiendo que los use. Pero si abre una brecha dentro de ese decreto, en la cual si hay un procedimiento que diga cómo se debe manipular, cómo se puede hacer, se podría utilizar directamente esos módulos. Entonces estamos justamente, y la idea de formar unas mesas técnicas justamente para poder generar esta guía que me permita hacer este tipo de aplicación, poder viabilizar realmente lo que se podría hacer con estos módulos, ¿ya? Y en base a eso, como les decía, acá está el manual de procedimiento. Lo bueno es que esto lo dejamos en internet, esto es un público, ¿eh? Lo dejamos procedimiento, por ejemplo, tomamos el módulo, como les decía, primero pasan por una inspección visual, hacemos una inspección visual, tenemos un catálogo online o una aplicación
Entonces, si pasa la inspección visual, pasa la inspección después de la prueba de aislación. Si pasa la prueba de aislación, pasa la curva ID. Si pasa eso, pasa la termografía. Y si pasa eso, pasa la electromagnetismo. Y cuando pasa ahí, ya puedo tener el módulo que está habilitado como para poder ser reutilizado. Si caen en algunas de esas, hasta ahí no va a llegar. ¿Ya? ¿Qué es lo que implica eso? Que hacer, imaginen ustedes, hacer todas esas pruebas es carísimo. Entonces se vuelve inviable. Entonces, de hecho, nosotros estamos con un proyecto de ahora para poder armar un sistema que haga todo eso en un sitio. ¿Ya? Porque normalmente cada uno de esos equipos, o sea, hay mucho tiempo de HH y los equipos igual tampoco son tan baratos que podemos decir. Y este diagrama es el que un poco nos explica un poco lo que yo te decía. O sea, cuando tomamos el módulo, lo hacemos pasar por ese modelo. Si el módulo no es reparable, el residuo peligroso, le aplica el decreto 148 a reciclaje. Pero si tiene posibilidad de repararse, tenemos dos opciones. Que lo tome la empresa, no declarado como residuo, como activo, ¿ya? Todavía, lo pueda reparar y lo pueda reinsertar en la planta, que eso es un tema que las empresas no habían visto y están hoy día mirando con bastante ojo. ¿Ya? Si yo lo quiero sacar y después que está acá, no declarado como residuo, lo quiero donar, acá se van con demandas justamente por el Ministerio de Hacienda, que yo les decía que como es activo no se puede donar porque está eximido de la ley de estos impuestos. Entonces se está viendo si es que se puede sacar como activo, pero se cargan esos impuestos, se vuelven a pagar en el valor depreciado de esta instalación. Y bueno, y si se repara, tiene que estar declarado como residuo peligroso, y acá empieza a ver qué tipo de instalación, o sea, lo puedo usar para temas de aplicación eléctrica, que es lo que estamos viendo nosotros, o como uso pasivo, cuando el módulo está estructuralmente bueno todavía, se puede usar para muchas cosas. Hay que recordar que es aluminio, vidrio templado, entonces, principalmente para fachadas, para sombreamiento, bueno, acá no tienen tanto problema, nosotros en el norte sí tenemos problemas en el tema de sombreamiento, de hecho lo estamos viendo mucho en todo lo que es agricultura PV, o sea, mezclado de agricultura con fotovoltaica. No sé si han escuchado ese concepto. Hay dos conceptos que se trabajan con agricultura y fotovoltaica. El concepto de descarbonización de agricultura, que es cuando instalo una planta fotovoltaica para que me dé energía, para suplir cierto tipo de consumo eléctrico. Y lo que es la agricultura, o lo agri-PV, que es insertar la fotovoltaica con la agricultura para maximizar las cosechas. Entonces, eso también se está viendo hoy día, pero todavía sigue siendo muy caro. Entonces, en algunos casos nosotros usamos estos módulos pasivos que no se puede generar solamente para dar sombra, y eso permite abaratarse este tipo de cosas. En algunos casos también hacer recuperación de agua si es que da la condición climática. Y el segundo es que, como les decía, o sea, ya probamos esto en un laboratorio y ahora tenemos que ir a un piloto. Entonces estamos tomando 3 pilotos, un cartón de estacionamiento, una comunidad agrícola, que esta es descarbonización de agricultura, no de agricultura, ¿ya? Y una fachada solar, en la cual tenemos una casa del CETEC, que es el Centro de Construcción Forestal de la Universidad, que es una casa sustentable. Entonces colocamos los módulos en la fachada y ya solamente hemos verificado que el hecho de tener la fachada, no un muro tromber, pero una separación de la fachada, me permite evitar que esa fachada se caliente mucho en el verano, que normalmente es la fachada norte, ¿ya? Y eso me permite ajustar un poco lo que es la ventilación de la casa. O sea, eso incurre en reducir los procesos de aire acondicionado, y también, como no se calienta, justamente permite mantener temperatura un poquito más estándar, ¿ya? Entonces, esos pilotos son los que estamos haciendo ahora, los que deberíamos reportar. Y lo otro, bueno, normalmente lo que se hace, instalamos un taller de reparación con una empresa, estamos haciendo capacitación y taller, y esto, bueno, esto lo vamos a tratar igual de subir a una plataforma. Nosotros creamos una marca que se llama Solar Circular, donde está la primera parte del proyecto, esta segunda parte del proyecto de idea, que van todas estas temáticas. Y lo que estamos haciendo es tratar de disponibilizar toda la información ahí. Ahí hay mucho tema de economía circular, pero hay mucho tema eléctrico. Eso es lo que nosotros no hemos dado cuenta, de hecho por eso nos metimos en este proyecto. Porque hay unas cosas bien interesantes que normalmente se tiene esa infraestructura para poder hacer, ¿ya? Y bueno, los resultados es que tenemos que hacer esa famosa guía técnica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Generamos estos protocolos de diagnóstico, que son los que les mostré en el flujo, ¿ya? Generamos protocolos de comisionamiento, o sea, cómo se debe sacar el módulo, cómo se debe almacenar el módulo y cómo se debe transportar el módulo, justamente para evitar fallas. Y estamos haciendo algunas recomendaciones de expertos. Esto es bien paradójico porque se trata de buscar expertos internacionales que tengan experiencia en esto, pero no hay. De hecho, los que tienen experiencia general en Francia, en Alemania, hemos visto algunas cosas. De hecho, unos colegas en Estados Unidos viendo este tema porque inclusive para allá es novedoso. O sea, hoy día en Europa hay un gran problema con el tema de fallas de módulo, pero por otro tipo de cosas, no por los que tenemos acá.
Y esos módulos se están yendo como en forma masiva para África. Entonces ya en África están diciendo, oye, ¿qué me están pasando? O sea, me están entregando basura, entonces todavía está como bien poco regulado todo ese tipo de cosas, ¿ya? Y hacer estos 3 pilotos en los talleres justamente para poder llegar a este tema. Entonces, eso más o menos lo que estamos haciendo. Este es el QR de la página web. Y como digo, ahí pueden encontrar bastante información. Tenemos todos los protocolos, todas las cosas que públicas, como bien público. Y la idea un poco, justamente como queríamos comenzar con Werner, ver temas de colaboraciones, porque acá se suman hartas cosas de eléctrica, hartas cosas de materiales, ¿ya? Si bien uno en electricidad no trabaja mucho en materiales, pero cada vez uno se empieza a acercar porque ciertos tipos de problemas redundan en algún tipo de aplicación de este tipo, ¿ya? Eso es lo que les quería presentar y gracias por la atención. Tenemos el profesor Carlos, creo que se quiere hacer una pregunta. Sí, una pregunta, pero no sé si es pregunta. No sé si va por pregunta o por otro lado. Ustedes están desarrollando protocolos para ¿cómo se llama? Para evaluar paneles fotovoltaicos, reutilización y todo. Yo estoy metido en este minuto en el SIGRE. De hecho, estoy metido en el Working Group de Electrónica Potencia. Estoy por ese lado. Y justamente una de las cosas que ha hecho SIGRE, porque todo esto va a la parte eléctrica, es generar ciertos protocolos que se le han entregado a la SEC. Y que la SEC en este minuto ha tomado esos protocolos. Nosotros estamos metidos con todo el tema de inercia virtual, ¿no es cierto? Grid forming, grid following, toda esa problemática, todos esos protocolos se le han entregado a la SEC, porque en este minuto en Europa están súper avanzados y están súper ya seteados con esto. Para nosotros esta cuestión es nueva y es tierra oscura, ¿ya? De hecho, en la SEC uno le habla de grid forming, grid following, no tiene ni idea qué diferencia tiene, ¿ya? Entonces, justamente, tal vez sería interesante el poder integrarse con el SIGRE de tal manera de poder generar esta sinergia e integrar estos protocolos, porque estos son protocolos que no están y que debieran estar internalizados por parte de la SEC. Sí, de hecho, a través de otro colega, Jorge, que trabaja más en la parte de potencia y esta modelación normalmente del sistema eléctrico, está metido todo lo que tiene el informe. Y a través de él tenemos contacto con SIGRE. Y de hecho, sí lo vamos a pasar. Lo que pasa es que estaban, estos protocolos básicamente, o sea, no es que uno invente la pólvora. No. Lo que pasa es que en muchos de estos ensayos que se le hace a los módulos cuando el módulo está nuevo. Pero pasar por todos esos procesos es demasiado caro. Entonces nosotros tomamos los protocolos que deberían garantizar que el módulo puede seguir generando, ¿ya? Y esos fueron los que más o menos establecimos y los tratamos de colocar de una forma bastante simple. Entonces esta guía técnica, de hecho está el Ministerio de Energía trabajando también con nosotros y va a generar esta parte técnica. De hecho hoy día la gran problemática de generar guías técnicas, para nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer una guía técnica, vamos a llegar al Ministerio de Energía, nos van a pasar los formatos, vamos a ver lo que tenemos que llenar, no hay nada. ¿Y cuál es el formato que vamos a usar? No sé, empezamos a recolectar cosas. Entonces hoy día, por ejemplo, ya la otra semana tenemos la primera reunión con los equipos de trabajo, o sea, equipos de trabajo me refiero con todos los actores interesados, para ver, de acuerdo a lo que está en el proyecto, ya, qué cosas debería ir en la guía técnica. Tenemos claro que los protocolos tienen que ir, tenemos claro que el tema de comisionamiento tiene que ir, pero a lo mejor nos quieren pedir otra cosa. ¿Ya? De hecho, hemos estado trabajando con la gente del territorio circular de la SOFOFA y también íbamos a meter el tema de reciclaje. Y después dije, oye, a ver, ningún problema, pero este proyecto no paga eso. Entonces hay HH que se tienen que meter. Entonces esto es como una parte de una secuencia. Yo creo que y le dejamos claro al ministerio que sí, mira, vamos a hacer la guía técnica, pero esto es como la primera parte sobre esto. Y de hecho deberíamos haber sacado la guía técnica ya ahora primer semestre, pero tuvimos que retrasarla porque el Ministerio de Medio Ambiente está entregando este funcionamiento de electrónico y van a ser recién el próximo mes. Entonces dijeron, no, esperen que nosotros sacamos para no tener complicaciones de diferencia y qué pasa, eso no, pero sí está pensado no solamente al CIE, yo creo que están los públicos. Sí, lo que pasa es que la gracia de seguir es que ahí tú difundes, ¿no es cierto?, transversalmente, internacionalmente, la gracia con respecto a otros tipos de sociedades como el IEEE, ¿no es cierto?, y otras cosas que seguir es un poquito más cercano a la industria, más aplicado. Entonces hay una interrelación un poquito más grande. Entonces, y además que te avala, o sea, te dicen que lo recomienda no es Juanito Pérez ni la Universidad de Antofagasta, sino que es un ente más grande. Lo tenemos súper claro. De hecho, como te digo, la empresa, al principio cuando parten las empresas,
esto no le interesa, pero ya cuando empiezan a fallar y empezáis a ver que tu planta es de 100 megas y está generando 80, Tiene un montón de residuos, paneles botados, no, residuos. tienen que generar instalaciones para guardarlo, porque hoy día no pueden sacarlo. Entonces, de hecho, nosotros sacamos 1000 módulos, pero en formato de investigación. Y de hecho fue un parto sacarlo. No sé, legalmente es horrible. Sí. No, pero eso en general, pero sí está considerado. Una consulta. Usted dijo que los hotspots limitan la potencia ¿es del arreglo completo en serie? Sí. Del... Lo que pasa es que el módulo tiene, normalmente el módulo, dependiendo de los módulos, porque ellos son más grandes, se forman en el string, o sea, celdas en serie. ¿Ya? Y cada normalmente los módulos traen 3 celdas en string, y esas 3 celdas están colocadas con diodo de bypass. Entonces, dependiendo si falla una celda, entra el diodo de bypass, cortocircuita, y eso limita la potencia del módulo, y eso se puede ver en la curva IBET. Pero el problema es que justamente cuando se provocan microfracturas, en el módulo o sea, en el circuito equivalente del diodo se genera como una resistencia en paralelo con una fuente de corriente. Y la corriente no puede pasar por la fuente de corriente, entonces pasa por la resistencia en paralelo, y ahí se empieza a calentar. Y la elevación de temperaturas, o sea, tenemos registros de fotos y están hechos, pero en el módulo. O sea. De hecho, hay otros colegas de la Adolfo Valle que están trabajando en reparación. Lo que hacen es abren el módulo, lo bypassean la celda y hacen una interconexión, que es bien interesante el tema, ¿no? Es como parte de investigación, porque igual nosotros no hemos querido abrir el módulo justamente por porque yo manipulo y abro, ya entro a otro problemita y se pierde temas de aviación. Hola, buenas. Me llamo Felipe, tengo una pregunta. ¿Por qué antes de que sean desechos se refirió a los módulos como activos? Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos los protocolos de prueba, lo llamamos activo cuando puede seguir generando energía eléctrica. Y pasivo cuando ya no genera energía eléctrica. O sea puede seguir generando, pero como el módulo lo dimos como 3 potencias, dependiendo de los streams, ya si caen 2 potencias y estoy generando un tercio, a lo mejor ya no es tan rentable generar por el costo de instalación. De hecho, el costo de los módulos son como 40% de la estructura general, incluido el inversor, todo el asunto. Entonces, si te los donan, es un súper buen negocio porque es casi tener una instalación fotovoltaica al 60% del costo, más o menos. Pero ese costo de estructura y todo ese asunto igual se paga. Entonces llega un momento en el cual, mientras menos potencia tiene el módulo, más estructura necesito hacer porque necesito juntar más módulos para poder hacer el stream completo. Y eso ya no se vuelve a rentar. El módulo como definición es todo el conjunto de celdas. Y no se puede donar porque no hay intervalo eventual. Es que lo que pasa es que yo no lo puedo donar porque si es activo y yo lo dono, incurro en un tema ilegal. O sea, es como estoy estafando al Ministerio de Hacienda, porque me estoy ahorrando dinero de impuestos y después lo estoy usando para otra cosa. ¿La donación con qué fin tendría? Es que la donación es porque si la empresa tiene los módulos ahí y ya no puede hacer nada con ellos, necesita desecharlo, ¿ya? Entonces lo podría donar. Pero hoy día, por ejemplo, tú puedes pedir módulos como las universidades pueden pedir módulos en fase de investigación. Sí, claro. Ese sí es el formato. Pero, por ejemplo, si llega una escuela o un colegio y dice, oye, queremos colocar módulos, mira, tengo 200 módulos, te los voy a donar. Dejáis al Ministerio de Salud, no lo recomiendo, y ahí cae. Claro, creo que ya había una definición, pero si se desarma ya no es un módulo, ¿cierto? No, pero peor todavía porque ahí sí entra como residuo. El problema es justamente claro, lo que pasa es que en el decreto normalmente te hablan de residuos cuando se puede traspasar, por ejemplo, por lluvia o alguna cosa a la tierra. El módulo, como está estructuralmente, en realidad no podría diluir el plomo que tiene, a menos que se fracture o a menos que se desarme. Entonces ahí ya pasa a ser desafío. Nosotros estamos tratando de avanzar antes, pero bueno, yo tengo una consulta. Muchas gracias por la presentación, Eduardo. Oye, base al estudio que ustedes desarrollaron de los módulos que eventualmente se retiran, ¿cuánto es el porcentaje estimado que pueden ser reutilizados y cuánto es el porcentaje que derechamente ya no hay nada que hacer? Sí, mira, de los aproximadamente 1000 módulos que sacamos, yo creo que deben andar en torno nosotros tenemos una publicación de eso, pero deben andar en torno al 30% de lo que nosotros pensamos que se podrían reutilizar. ¿Pero por qué pensamos? Porque en algunos módulos podíamos hacer las pruebas, pero en otros módulos que estaban buenos, pero no tenían cable, tenemos que igual obligatoriamente sacarle la junction box, cambiarla, colocarle los cables recién para hacer la prueba. Esos módulos físicamente estaban bien,
Entonces, eso también lo estamos considerando como reparables dentro de ese 30%. Pero había un porcentaje aproximadamente como de los que se fueron así, eran como 20% más o menos de los módulos de 2000. Pero vuelvo a decir que muchos de los módulos que fueron descartados, nos dimos cuenta por el tipo de falla que fue en la manipulación. Inclusive cuando nosotros nos transportamos se dañan a nosotros, porque no teníamos las condiciones adecuadas. De hecho, por eso no empezamos primero lo apilamos, después nos dimos cuenta cuando se apilaban había módulos que lo habíamos ensayado, estaban bien, y después lo apilábamos en stock. Y nos pasábamos de un cierto peso y después lo íbamos a medir de nuevo y estaban con crack. Entonces, es como bien, o sea, hay que tener como una estructura bien para poder manipularlo. Y el otro tema que es lo que conversamos también, es que para la fase de reciclaje, claro, cuando tú vayas a la fase de reciclaje, tenés que ver el mercado futuro. Entonces, hoy día la gran mayoría de los módulos que están son los módulos tradicionales que se conocen. Normalmente 60 celdas o 72 celdas. Y hace como 2018 nosotros partimos con la apuesta de instalar módulos bifaciales que dio cierto. Hoy día todas las empresas y los proyectos, por lo menos en el norte, son módulos bifaciales. Pero hay módulos bifaciales con marco y módulos bifaciales sin marco. Entonces también empieza a haber un popurrí. Entonces, antiguamente, o sea, si tú vas a una empresa, por ejemplo, como Enel, eran 3 tecnologías, 3 tipos de módulos. Y tenéis, no sé, 2 GB, básicamente con 3 tipos de módulos. Súper fácil, súper controlable. Pero, por ejemplo, se nos suma en Colapó Firsolar. El módulo de Firsolar es de vidrio, pero es de telúrido de carbono. Y eso es más complicado. Entonces, cuando se hicieron los primeros estudios, se analizó el módulo de Firsolar, haciendo que hay una planta instalada, más el módulo de silicio policristalino, que es el más clásico. Entonces, esos 2 estudios generaron esta incertidumbre de que los módulos eran 100% contaminantes dentro de esa flora. En realidad, el de silicio es el que se está usando. Y hoy día los módulos que se fabrican se llaman módulos ecológicos, porque ya le están sacando el EVA, que es un plástico que anteriormente, las uniones ya no son de plomo, le está viendo cobre y otros materiales. Entonces ya el módulo, ese porcentaje no lo debería tener a futuro. Entonces, bueno, como en todas las cosas hay que estar, uno va avanzando y tiene que ir haciendo como unas vigilancias tecnológicas para ir sabiendo qué apuesta puede hacer a futuro dentro de lo que está haciendo. Muchas gracias, Edward, por tu presentación. Por el tiempo ahora vamos a pasar un minutito al break y luego continuamos con nuestra tercera charla. ¿Otra pantalla? Sí, te voy a presentar para que puedas iniciar. Ya. Continuando con nuestro workshop, ahora vamos a la tercera charla denominada Tecnologías para el reciclaje de paneles solares en Chile, una mirada desde Valparaíso. Esta charla será dictada por el Dr. Javier Riedemann, Senior Power Electronic Energy en ODA. Javier es ingeniero civil en electricidad, doctor en ingeniería eléctrica, con más de 10 años de experiencia en investigación de energías renovables y electrónica de potencia. Muchas gracias, Javier. Podemos iniciar la presentación. Ok, que no escucho muy bien. ¿Ok para comenzar? Sí, podemos iniciar la presentación. Ya, gracias. Bien, buenas tardes. Bueno, esta presentación, como ya mencionaba Carol, se llama Tecnologías para el reciclaje de paneles solares en Chile, una mirada desde Valparaíso. Los contenidos de la presentación, comenzar con el contexto en que se enmarca esto que vamos a mostrar, hablar acerca de los desechos fotovoltaicos, cuáles son las opciones de reciclaje que existen actualmente, tecnologías para reciclar los paneles fotovoltaicos, desafíos y conclusiones. Bien, actualmente Chile tiene una capacidad instalada de 33,6 gigawatts y de ese total la potencia instalada de generación solar fotovoltaica es de 9,2 gigawatts, lo cual representa ya casi un cuarto del total, un 23,6% del total. Hoy en día la generación fotovoltaica es la tecnología con mayor crecimiento en Chile y esto se ve reflejado, por ejemplo, acá, en la cantidad de proyectos que hay en construcción y cantidad de proyectos en evaluación ambiental. En construcción estamos hablando de que la mitad de los proyectos actualmente en construcción son solares fotovoltaicos, totalizando 4 gigawatts, y en evaluación ambiental ese porcentaje sube a un 59%, totalizando 9 gigawatts.
aquí podemos ver entonces esa evolución que ha tenido la capacidad instalada de energías renovables, y en particular, si ponemos atención a la franja amarilla, corresponde a la energía solar, desde 2007 va mes a mes hasta abril 2024, y podemos entonces observar este crecimiento exponencial que ha tenido la energía solar en Chile, ¿ya? Dejando atrás a su competidor más cercano, que es la energía eólica, que también ha continuado creciendo, pero sigue una tendencia un poco más lineal, a diferencia de la energía solar. Obviamente esto está asociado al costo de la tecnología solar, que es ciertamente la más económica al día de hoy. Bueno, la parte quizás no tan positiva, porque que tengamos mucha energía solar instalada es sumamente positivo, sobre todo considerando las condiciones de radiación solar que existen en Chile y en particular en el desierto de Atacama. Pero esto significa que al día de hoy tenemos alrededor de 28 millones de paneles solares, ¿ya? 28 millones de paneles solares, y esto va a generar desechos en un futuro bastante cercano. La vida útil de un panel solar es de entre 25 a 30 años. Sin embargo, se prevé un recambio anticipado, ya que los paneles actuales tienen mayores eficiencias y menor costo que los paneles que se instalaron por allá por el 2012. Si considera, digamos, un recambio de paneles a los 20 años de uso, estaríamos estimando alrededor de 50.000 toneladas de desechos solamente al 2035, que si bien puede sonar todavía lejos, quedan 11 años para eso, no es tan lejos la verdad. Ya no es tanto lo que falta para tener que hacernos cargo de eso, y hay que hacerse cargo porque actualmente por ley REP, ley de responsabilidad extendida al productor, los productores son responsables de la gestión de los residuos que generen. Obviamente hay algunas aristas acá, ya no es de todos los productos, pero en particular los paneles solares sí entran en la ley REP. Esto ya se discutió algunos años atrás y ya no hay duda de que los paneles solares están afectos a la ley REP. Si vemos el gráfico en la derecha, considerando un periodo de utilización de los paneles solares de 20 años, estaríamos hablando de que al 2043 tendríamos alrededor de 608.000 toneladas de residuos. Este es un acumulado, considerando obviamente que en los años anteriores no se haga nada al respecto. Bien, un panel solar está compuesto de diferentes elementos. Los principales son aluminio con un 14% y vidrio un 68%, y luego una serie de otros elementos compuestos, silicio, plata, cobre, etcétera, en porcentajes bastante menores. Si vemos el gráfico a la derecha, bueno, el vidrio ocupa el mayor porcentaje. Estos son porcentajes en peso del panel solar, seguido del aluminio. Hago harto énfasis en estos dos porque son los que vamos a seguir comentando en la presentación, ya aluminio y vidrio, sin dejar de lado de todas maneras los otros elementos. Entonces, si vemos acá los desechos fotovoltaicos por cada tipo de material, estos son los estimados. Estos siempre son los estimados que tenemos considerando una vida útil de paneles de 20 años. Ya los primeros aparecen en el 2032 porque la primera planta fotovoltaica en Chile se instaló en el 2012. Entonces, con eso, entendiendo eso, aquí vemos cuántos desechos habrían cada año. Esto no es el acumulado, o sea, si queremos calcular el acumulado tenemos que simplemente sumar hacia atrás. Entonces nos fijamos, por ejemplo, en el vidrio, y el 2035, solamente el 2035, estaríamos generando 21.000 toneladas de desechos, pero si consideramos los años anteriores, significa que ese año ya habrían alrededor de 34.000 toneladas de vidrio de desecho, y si consideramos el aluminio para el mismo año, 2035, estamos cerca de las 7.000 toneladas de aluminio. Obviamente uno de los materiales que aquí, de todo este listado, resulta muy atractivo es la plata, ¿ya? Porque tiene un alto valor comercial, mucho más que el vidrio y el aluminio.
37 más 21, 58, 59 toneladas de plata posible de recuperar de desechos fotovoltaicos al 2035. ¿Suena atractivo? Ya vamos a seguir hablando un poco más de esa parte. Dentro de las opciones de reciclaje hay diferentes alternativas, diferentes caminos aquí que se pueden seguir. Hay métodos obviamente más complejos que otros, pero esos métodos más complejos permiten también recuperar un mayor porcentaje del panel solar que otros métodos más sencillos. Dentro del módulo fotovoltaico podemos usar separación mecánica, por ejemplo, para remover la caja de conexiones, remover el vidrio, remover los marcos de aluminio. Ya si queremos entrar a tratar las celdas, ya necesitamos usar algún proceso que puede ser físico, químico, hay tratamientos térmicos. Ya hay una serie de alternativas actualmente disponibles para reciclar los desechos de los paneles fotovoltaicos. Dentro de esta gama de opciones, se habla de dos tipos, digamos, dos tipos de tecnologías. Las tecnologías simples o reciclaje de bajo valor y el reciclaje de alto valor o bien reciclaje mediante uso de tecnologías avanzadas. El reciclaje de bajo valor, se refiere de bajo valor comercial, permite recuperar los materiales de mayor volumen y peso, los que son más fáciles de recuperar, como por ejemplo el aluminio que les mencionaba y el vidrio. También los conductores eléctricos, principalmente los que están directamente en la caja de conexiones, o sea, los dos cables que salen de la caja de conexiones, muy fácil de recuperar, no dan así los conductores, digamos, que están dentro de la celda. Este tipo de reciclaje deja de lado los materiales que se encuentran en menor volumen y que son bastante más difíciles de recuperar, y simplemente, bueno, se descartan. Los procesos que se utilizan acá son principalmente físicos o mecánicos. Por otro lado, en el reciclaje de alto valor, y aquí se permite recuperar la mayoría de los materiales usados en los módulos, incluyendo los componentes que se encuentran en proporciones menores, ya el silicio de las celdas, la plata que les mencionaba también anteriormente. Aquí ya no solo se utilizan procesos mecánicos, sino también térmicos, químicos o combinaciones de ambos. El proceso es complejo, es de alto costo y también requiere una alta demanda de energía. Algunas tecnologías e industrias existentes en el mundo. SolarWorld, esta es una empresa alemana que ellos fabrican y comercializan productos fotovoltaicos. Los módulos al final de su vida son incinerados y los componentes de plástico no se queman. Hay otros materiales que se recuperan, se separan mecánicamente. Según la información disponible, el proceso que ellos llevan a cabo permite recuperar hasta o más de un 84% del peso del módulo de entrada. Otra industria de la cual hay información disponible en la web es First Solar. Es un fabricante estadounidense de paneles fotovoltaicos de película delgada. Ellos reciclan módulos fotovoltaicos de cadmio telurio. Estos módulos lo que hacen ellos es triturarlos y una vez los módulos están totalmente triturados, entra un proceso de separación. Hay procesos de lixiviación. Bueno, hay procesos, la verdad, que son bastante complejos, pero ellos recuperan, digamos, hasta un 90% del vidrio y el 95% de los materiales semiconductores para poder utilizarse en nuevos módulos. Ya recordemos que ellos fabrican paneles, así que los mismos que van reciclando los van reutilizando en nuevos paneles solares. Luego tenemos Santec Solar, es una empresa alemana que ha establecido una instalación a escala piloto. Ellos los módulos los desintegran físicamente en fragmentos y luego mediante ciertos procesos químicos logran recuperar materiales semiconductores. Eso es respecto a industrias. Respecto a tecnologías como tal, que se puedan eventualmente adquirir. Mayor información no hay. Una de las que más destaca es la que se ve aquí en pantalla. Es una máquina japonesa de la empresa MPC Incorporated. Ellos comercializan máquinas para fabricar y también para reciclar paneles solares.
En particular, esta es una de las que recicla paneles solares, es la más grande, la más completa de todas, es una línea continua. Ellos logran separar, sacan los marcos de aluminio, separan el vidrio de las celdas solares, sacan la caja de conexiones. Hasta donde tengo entendido, esta máquina no hace reciclaje de alto valor, pero bueno, una máquina bastante completa, digamos, los elementos los remueve de manera bastante rápida, pero es una máquina también muy costosa. De todas maneras, ellos tienen algunas máquinas de menor tamaño, quizás por ahí un poco más modulares, no como esta que claramente requiere un gran espacio físico para instalarse, para una planta realmente de alto tamaño. Y luego aparecen las máquinas chinas. Aquí puse Sunny Group y Extruido, solo por poner un ejemplo. Esto está en Alibaba, estas máquinas se venden por Alibaba. Y no son los únicos dos, deben haber a esta altura por lo menos unas 5, puse 2 porque las otras son muy similares. Estas máquinas, como les digo, tienen un valor muy inferior al de la tecnología japonesa, aseguran hacer reciclaje de alto valor, o sea, separar todos los elementos. Pero bueno, ahí es una de las alternativas disponibles y de fácil acceso, incluso comprando, como les digo, a través de Internet. Ahora, ¿a dónde apuntamos nosotros? Como JR Ingenieros Eléctricos, nosotros inicialmente estamos apuntando al reciclaje de bajo valor. Marcos de aluminio, vidrio, cobre de los conductores de la caja de conexiones. ¿Por qué apuntamos inicialmente al reciclaje de bajo valor? Bueno, porque es lo que va a ser rentable en el corto y mediano plazo. Nuestras estimaciones indican que el reciclaje de alto valor podría ser rentable en Chile recién después del 2040, y el motivo de esto es que una planta de reciclaje de alto valor, el costo es muy elevado, ¿ya? Y la cantidad de paneles que va a haber, al menos en los primeros 5 años de la década del 30, no va a ser tanto como para que resulte quizás conveniente pensar en realizar reciclaje de alto valor. Ya, recién después del 2040, y eso es por el crecimiento exponencial que ha tenido la tecnología, o sea, recién en los últimos años se han instalado una gran cantidad de gigawatts en potencia fotovoltaica, pero esos gigawatts que se han instalado en los últimos 5 años recién van a ser posibles o van a estar como desecho dentro de 20 o 25 años más, ¿ya? Es por eso entonces que inicialmente, al menos iniciando la década del 30, lo más razonable es comenzar por un reciclaje de bajo valor, porque es más sencillo, más económico. La idea entonces es recolectar los paneles de desecho, que actualmente hay y muchos, las plantas en general los tienen simplemente almacenados, porque no hay mucho más que hacer con ellos. Se hace una separación mecánica y recuperamos los materiales que ya les decía. Dejando obviamente de lado lo que está en la celda, porque ahí es donde ya entra el reciclaje de alto valor. ¿Qué hemos hecho específicamente? Bueno, entre 2021 y 2022, gracias a un financiamiento a nivel de Startup Ciencia, logramos construir una máquina semiautomática que permite la separación de componentes principales, vidrio y aluminio. En particular, la que se ve en pantalla, esta logra sacar los marcos de aluminio. Esta máquina es bueno, hasta donde tenemos entendido, según la información disponible en la web, es el único desarrollo en Latinoamérica, podemos decir, y logramos un resultado realmente interesante, una máquina muy funcional, totalmente operativa. Hay unos actuadores lineales, es solamente accionamiento eléctrico, aquí no estamos usando accionamiento hidráulico ni neumático como otras soluciones. Actuadores lineales aprisionan el panel contra la base y luego otros 10 actuadores lineales, 3 en los lados más largos, 2 en los lados más cortos, remueven los marcos de aluminio, los cuales por cierto están realmente apretados. Ya hay una pestaña dentada en la esquina que une los marcos y no es tan fácil un panel de desarmar, al menos manualmente, ¿ya? Hubo harto aprendizaje acá, los primeros sectores que utilizamos, algunos incluso se rompieron, tuvimos que finalmente adquirir algunos de mayor fuerza. Esta máquina se puede ajustar para paneles de distintos tamaños, siempre arriba de alrededor de 100 watts. 100 watts nos permite un panel de más o menos 1 metro por 70 centímetros. La verdad es que eso incluso podría modificarse y mejorarse, entendiendo que los paneles de escala industrial son todos de unos 300 watts hacia arriba y por lo tanto son paneles que están más cerca de los 2 metros por 1 metro.
Se podría por ahí optimizar este diseño, ya permitiendo que los paneles, el mínimo tamaño de panel no sea tan pequeño, ya, porque aquí hay elementos, hay tornillos, digamos, que nos permiten ajustar la posición inicial de estos actuadores, y por ahí se podría modificar para ahorrar material y simplificar, simplificar la máquina en definitiva. Creamos una marca para esta máquina, la marca Sunrec, actualmente es marca registrada en Chile. Y aquí, lo que se puede ver, es un pequeño video, quiero mostrar muy brevemente, no es más de un minuto. Es un video que grabamos cuando se estaban haciendo algunas pruebas, ahí se ve cómo logra sacar el marco de aluminio, como este era un ensayo, sacamos primero los marcos del lado, los lados más cortos, y luego de los lados más largos. En realidad eso se podría hacer al mismo tiempo, no hay una prohibición al respecto, ¿ok? Así que ahí se ve cómo, vamos a avanzarlo un poquito, esto lo levanté y se ve cómo está removiendo los marcos del lado más largo. En cuanto al tiempo que se demora, en total no es más de un minuto y medio en sacar los marcos de aluminio. Eso nos daría tal vez una velocidad total de tal vez 40 paneles por hora, que sería un número muy bueno. ¿Qué estamos haciendo actualmente con respecto a esta tecnología? Bueno, estamos actualmente trabajando en un proyecto Corfo, el instrumento Innova Región, específicamente de Valparaíso, y estamos automatizando la máquina. La máquina, como les decía, es semiautomática, la que tenemos disponible, y eso significa que, bueno, ahí están estos actuadores lineales, que son motores eléctricos, pero tenemos que accionarlos manualmente en un tablero. Hay que presionar, digamos, algunos pulsadores, interruptores, para que estos actuadores se muevan. Eso, obviamente, para procesar grandes volúmenes de paneles no sería suficiente, y se requiere una automatización completa. En este proyecto estamos haciendo eso. Se va a utilizar un sistema de visión por computador. Hay cámaras HD, ya las tenemos disponibles. Van a apuntar hacia el panel y mediante inteligencia artificial será posible determinar si el panel está bien posicionado para comenzar en la etapa de desarme. Asimismo, este sistema de visión detecta cuando los marcos de aluminio han sido removidos de forma exitosa. Estamos ocupando un computador, un Jetson Nano, un computador comercial. Y bueno, aquí están los sistemas que leen las cámaras, entre otros. Actualmente, esto ya se está montando en la máquina que tenemos, y el software de esto ya se encuentra en fase alfa, se está depurando para llegar a su versión beta, así que vamos bastante avanzados en este proyecto, que esto debería estar terminando dentro de los próximos tal vez dos meses. En lo que respecta a la separación del vidrio de las celdas solares, porque lo que les mostraba recién saca los marcos de aluminio, pero ¿cómo separamos el vidrio de las celdas solares? Esto es más complejo, considerablemente más complejo. Inicialmente, aplicando calor se logra ablandar el encapsulante, y eso significa que podríamos separar de manera relativamente fácil el vidrio de las celdas. Se hicieron ensayos, inicialmente se construyó aquí un prototipo solamente para tratar de probar este concepto, un prototipo, como ven aquí, muy básico, usando pistolas de calor para tratar de ablandar el panel. Y bueno, se lograron resultados positivos. O sea, se logró sacar separar digamos, las celdas del vidrio. Actualmente se está finalizando ya la fabricación de la máquina, de este diseño, que es la máquina de gran escala. Hay hartos elementos acá que se han ido aprendiendo en el camino, por ejemplo, la temperatura. Bueno, ¿cuál es la temperatura que realmente se requiere? La mínima temperatura para lograr ablandar el encapsulante. Inicialmente hablábamos de 500 grados, pero claro, cuando uno tiene este tipo de máquina acá, y uno primero aplica calor, luego apaga las pistolas, el panel se empieza a enfriar de inmediato, pero de inmediato, y a una velocidad al comienzo bastante elevada. Entonces, la velocidad real con la que quizás estábamos desarmando el panel, o la temperatura real, no eran 500 grados, era mucho menor, y eso son cosas que hemos estado evaluando ahora. Da la impresión que quizás con entre 200 y 300 grados es suficiente.
Eso nos permitiría ahorrar bastante energía, porque hay que entender que este sistema, en el sistema final obviamente no se están utilizando pistolas de calor, se está fabricando una especie de horno, de todas maneras con resistencias eléctricas, así que hay consumo de energía que puede ser importante y esas son cosas que tenemos que también ir evaluando y optimizando. Actualmente, aquí ya, bueno, va parte de la construcción final, esta cama simplemente es la receptora del vidrio. En este sistema de rodillo, por aquí está una especie de cuchilla, que es la que está acá, ¿ya? Que es la cuchilla que se va a insertar entre las vidrias entre el vidrio y las celdas. O sea, el panel, o lo que queda de panel, porque ya tenemos que entender que ya los marcos de aluminio no están, lo que queda de panel ingresa, se precalienta para ablandar esto, y luego esta cuchilla que tiene que entrar en forma milimétrica, así que hay un sistema de sensores y un posicionamiento automático, se mete entre las celdas y el vidrio y logra finalmente, por el avance del panel, logra separar las celdas del vidrio, ¿ya? Pero ha sido complejo, esta etapa realmente hay que reconocer que no ha sido fácil. Lo sabíamos de antemano en todo caso, pero hemos estado trabajando y hasta el momento los resultados han sido muy favorables. Finalmente, ya para ir un poco terminando la presentación, aparece una pregunta que quizás algunos se están haciendo, bueno, ¿por qué desarrollar tecnología en Chile? Si ya les mostré incluso yo mismo que estas máquinas las venden en China por Alibaba, ¿ya? ¿O por qué no importar las tecnologías europeas o japonesas? Bueno, las europeas o japonesas, el costo de seguro es muy elevado. Las tecnologías chinas son más económicas, pero puede haber un problema, digamos, en términos de reparaciones, obtención de repuestos, simplemente la instalación puede ser más dificultosa, además de cómo realmente funcionan, qué tan seguras son. O sea, si ustedes revisan en las páginas de estos fabricantes, hay hasta videos donde muestran, por ejemplo, que sale el vidrio molido por un lado, restos de silicio o de las celdas molidas por otro lado, llega un operador, toma esto está como una cámara abierta, lo toma sin guantes, nada, y lo muestra a la cámara. Aquí hay partículas, material particulado, que obviamente no creo que sea conveniente respirar. Entonces, hay temas de seguridad que en Chile no sé si sería factible de realizar, no sé si el Ministerio de Salud autorizaría ese tipo de tecnologías, o al menos en esas condiciones. Y entonces creemos que no son quizás la mejor alternativa, por más que el precio pueda ser conveniente. Por otro lado, el volumen de desechos, al menos inicialmente, los primeros 5 años de la década del 30, podrían no ser atractivos para que lleguen empresas multinacionales. Y esto es importante porque ya nos ha tocado defender un poco esta idea ante distintas personas y siempre aparecen estas consultas y bueno, siempre hay un poco un miedo a los chinos, más que a los europeos, porque las tecnologías europeas se entiende que tienen un costo muy superior, pero los chinos tienen costos bajos. Y siempre hay un miedo de que puedan llegar y finalmente, bueno, nuestro negocio, nuestra potencialidad de negocio que estamos trabajando acá se acabe de golpe. Pero bueno, la verdad es que no se puede tampoco vivir con el miedo de que lleguen, de que vayan a llegar o no vayan a llegar los chinos. O sea, si fuese por eso, entonces nunca haríamos nada. Ya las cosas creemos, y esa es nuestra visión y nuestra convicción, de que las cosas hay que hacerlas, y si eventualmente llegan competidores, bueno, hay que estar lo mejor preparados posibles, digamos, y en eso estamos. Estamos desarrollando tecnología para estar preparados ante la eventual llegada de competidores de donde sea. Algunos desafíos que quedan aquí por resolver. ¿Qué pasa con los paneles con vidrio roto? La máquina que estamos desarrollando que separa el vidrio de la celda, se entiende que el vidrio inicialmente tiene que estar en buen estado o no tan roto como se ve aquí a la derecha. ¿Qué haríamos con este tipo de paneles? Ahí la opción más razonable pareciera ser la trituración completa y luego ver cómo separar los residuos. Análisis energético, les comentaba ya que hay que calentar el panel y por lo tanto se necesitan resistencias, eso consume energía. ¿Cuánta energía vamos a consumir por panel desarmado? ¿Cómo podríamos optimizar eso? ¿Qué va a pasar en el futuro con los paneles bifaciales? Nuestra máquina inicialmente solo para paneles monofaciales.
este ítem sumamente importante y nosotros actualmente ya estamos trabajando en esto, al menos estamos planteando las ideas de qué pasa con la segunda vía de paneles solares. Hay que entender que los paneles que eventualmente se vayan a dar de baja no se van a dar de baja porque tal vez estén destruidos o no sirvan, sino que es porque su capacidad de generación ya se redujo un cierto porcentaje, que ya para esa planta industrial de gran escala no se hace rentable seguirlos teniendo. Les resulta más rentable el recambio de paneles solares. Pero eso van a ser paneles, muchos de ellos, que todavía van a estar en relativamente buen estado, van a poder seguir generando y eventualmente podrían utilizarse a nivel domiciliario. El tema es, hay que identificar o buscar una manera de identificar automáticamente o en forma rápida cuáles paneles realmente podrían pasar a tener una segunda vía y cuáles derechamente tienen que reciclarse o recuperarse sus componentes. El reciclaje de alto valor, ya les comentaba que inicialmente no se ve rentable, pero no hay que dejarlo totalmente de lado, hay que tenerlo en la visión de largo plazo, ¿ya? Porque hay hartos componentes ahí que van a tener o que tienen un valor elevado y que va a ser muy conveniente de recuperar. Y por último, algo que también ya hemos venido trabajando y tenemos algunos, digamos, maquetas, esquemas de esto, el reciclaje móvil para ciertos volúmenes de paneles y ciertas distancias desde un centro, desde un lugar centralizado de reciclaje, podría resultar conveniente hacer el desarme móvil de paneles, es decir, llevar estas máquinas que ya les mostraba, instalarlas dentro de un contenedor y llevar ese contenedor completo hacia la planta fotovoltaica. ¿Qué es lo que se gana ahí? Bueno, se gana harto en volumen, porque el panel desarmado tiene un volumen bastante inferior que el panel completo, principalmente por el espacio de aire que queda o que se produce producto del marco de aluminio, ¿ya? Entonces el volumen de un panel desarmado es bastante menor que el volumen de un panel armado, y eso significaría menos cantidad de camiones trasladando estos residuos hacia un centro de reciclaje en alguna ciudad principal, ¿ya? Es algo que estamos evaluando y podría tener bastante sentido de ser realizable. Para terminar, bueno, las conclusiones: en la década del 30 se espera que comience el recambio masivo de paneles solares en centrales fotovoltaicas. Es necesario abordar la generación de residuos que este recambio implicará. El desarrollo de tecnologías locales aparece como una opción viable y inicialmente, ya les anticipaba, solo el reciclaje de bajo valor sería rentable en Chile. Eso sería la presentación. Muchas gracias. Si hay consultas. Muchas gracias, Javier. Vamos a ver si hay consultas. ¿Alguna consulta, chicos? Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? No. Ya. No, déjalo ahí, yo voy. Hola Javier, ¿cómo estás? Oye, consulta, tu presentación, ¿cierto? Se titula, o tiene en la parte del título, nombra la región de Valparaíso. Entonces, ¿de qué manera finalmente el desarrollo que está realizando se enlaza con la región y cuál es el aporte o la contribución, ¿cierto? Considerando que naturalmente el financiamiento de uno de tus proyectos viene justamente de fondos regionales. Entonces, ¿de qué manera este proyecto impacta a nivel regional? O sea, ¿cuál es el link? Bueno, la tecnología primero que todo se está diseñando y construyendo en la región de Valparaíso. Ahora, para ser más específico, en Valparaíso nosotros hemos identificado muchas empresas con capacidad de reciclar distintos elementos, vidrio, aluminio, cobre. Hay mucho potencial en la región. Adicionalmente, estamos hablando que es la región con el puerto, ¿no es cierto?, la región portuaria. Y pensando en que si eventualmente la cantidad de desechos fuese tan alta que no fuese posible de procesar en Chile, lo más razonable es enviar esto a otro país donde tengan capacidad de reciclar esto, de tomar este aluminio, fundirlo y hacer lo que sea
y para eso se necesita estar cerca del puerto, ¿ya? Y por último, obviamente hay un tema de descentralización, o sea, creemos que es importante descentralizar el país, apoyar el desarrollo regional, y bueno, en eso estamos. A pesar de que, bueno, tenemos ya hay mucha gente interesada en esto que estamos realizando, en particular de algunas empresas, no necesariamente de la región de Valparaíso, pero hay mucha expectación por el resultado final de esto, pero seguimos enfocados en la región, o sea, ahí estamos y no pretendemos, al menos en el corto plazo, movernos de ahí. ¿Alguna otra consulta? Te damos las gracias, Javier, y esperamos contar contigo en cualquier otra charla, seminario. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, damos por finalizado este workshop. Damos las gracias a todos los participantes, a los expositores, a Edward y también a los expositores que nos acompañaron en línea. Y invito al director del proyecto a decir sus últimas palabras de cierre. Soy bueno para improvisar. No, pero, bueno, agradecerles a todos nuevamente los presentes haber venido a este seminario. Teníamos muy buenos expositores, así que me imagino que de todas maneras les deben haber gustado las charlas. Distintas temáticas, ¿cierto? Partimos con un tema de economía circular, quizás no tan cercano a los paneles, pero de todas maneras eso se puede extrapolar a lo que es el reciclaje de paneles fotovoltaicos y naturalmente está incluido en la ley REP y por lo tanto en algún momento vamos a tener que hacer el ejercicio y naturalmente lo mejor es tomar experiencias que de alguna forma demuestran que son probadas, que dan resultados y llevarlas, ¿cierto?, a lo que estamos tratando de abordar ahora, que son el reciclaje de los paneles fotovoltaicos. Ya después vino una charla ya con una componente más técnica y también relacionado con un proyecto ya de lleno, ¿cierto?, en lo que es el reutilización, en este caso, de paneles solares. ¿Ya? Y finalmente terminamos con las charlas de Javier, ¿cierto?, que está relacionado con algunos proyectos y startups, algunas iniciativas de desarrollo tecnológico desde la región, que también es súper relevante de alguna forma cómo a nivel regional nosotros desarrollamos tecnología y tratamos de crear o darle valor agregado un poquito al conocimiento. Yo creo que algunos conocen a Javier. Javier fue docente acá, fue colega nuestro de domingo, ¿cierto? Él hizo clases de electrónica de potencia, ahora está en Escocia, ¿cierto?, trabajando ya, asumiendo otros desafíos, pero de alguna manera él sigue, ¿cierto?, con esta mirada de aportar con Chile, de aportar con la región y de alguna forma nosotros tomar la iniciativa y no estar siempre siguiendo lo que hacen afuera, sino que generar y ser también parte de esta punta de lanza que genera conocimiento y transfiere tecnología, ¿cierto?, a la industria. Así que agradecido de que hayan venido todos, de que hayan asistido. Nos quedan algunas actividades, ahí vamos a confirmar fechas, así que los dejo comprometidos para la próxima. Bueno, con las palabras del director del proyecto damos por finalizada la actividad